Padre de nuestro Señor Jesucristo, ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruceros de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Celebrando ya la semana 28 y el domingo 28 del tiempo ordinario. Pues hoy nos volvemos a encontrar por este medio a la luz del Evangelio según San Mateo en el capítulo 22, empezando el capítulo 22, versos del 1 al 14 que escucharemos ahora en un audio, precisamente para tener fresco de qué habla el Evangelio. Y ciertamente es como una continuación de la parábola que escuchábamos hace 8 días, donde nuestro Señor Jesucristo tiene una enseñanza para los sumos sacerdotes y para los ancianos del pueblo. Ya habíamos descrito estos grupos que deben ser conocedores de la Escritura y de la historia de Israel, y que se presume que en ellos está una sabiduría para impartir justicia, ¿verdad? Era un tribunal, el tribunal de justicia, los ancianos del pueblo y los sacerdotes que deberían de dar a conocer la ley del Señor y las normas litúrgicas para el culto. Pues el Señor, platicando y hablando con ellos, les presenta una parábola muy semejante a la del domingo anterior, ¿verdad? Donde nos habla de la viña. En esta parábola vuelve a insistir que el reino de los cielos es semejante, las semejanzas con el reino de los cielos. Por lo tanto, debemos de tomar muy en serio esa palabra. De esta narración que nos va a hacer en la parábola, cómo vemos el reino de los cielos y cómo participar del reino de los cielos, porque lo importante es precisamente eso, la salvación a la cual estamos llamados participando del reino de los cielos. El mismo nombre de Jesús significa Salvador, y es la tarea que está haciendo Jesús, venir a darnos la salvación. En el nombre de Jesús quiere decir la misma persona de Jesús. Jesús significa Dios salva. Y por lo mismo el interés que le aplica en las parábolas para hacernos sentir qué es el reino de los cielos. Y hoy nos va a presentar una parábola que incluso trasciende hasta el final de los tiempos y trasciende incluso como el llamado al cual debemos de acudir y debemos al mismo tiempo prepararnos para entrar
al banquete de bodas. Hoy lo presenta como un banquete de bodas, hablando Dios de su propio Hijo. Podríamos decir que Jesús está hablando de Él, pero en esa parábola lo presenta como las bodas del Hijo del Rey. Qué importante es la parábola, porque las bodas se refiere siempre a la presencia de Dios, que es amor, y las bodas es como el gran regalo del amor, es fincar la casa de Dios, es hacer y edificar, levantar el templo santo de Dios, las bodas del Cordero, las bodas del Hijo del Rey. Esta es en sí la parábola, el reino de los cielos semejante a un rey que preparó un banquete. Aquí encontramos otro elemento, el banquete de bodas, donde debe haber una invitación, y esto es importante. El Señor siempre nos invita. Los primeros invitados, podríamos decir, fueron el mismo pueblo de Israel, los judíos y las cabezas mismas del pueblo. Por eso el Señor se lo refiere a los sacerdotes y a los ancianos. Todos debemos de acudir. Los primeros en ser llamados fue el pueblo judío. Y el Señor lo va a presentar como una síntesis histórica de lo que ha sido el pueblo de Dios, igual que la parábola de la semana pasada. Dice, mandó a sus criados a que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. ¿Por qué no querrían ir? No querrían ir, pues sabemos bien, ¿verdad? Porque le tenían coraje a Jesucristo, o porque no creyeron en el Hijo de Dios. No quisieron ir, cerraron sus corazones, dice en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? El Señor vino a los suyos y los suyos no quisieron recibirlo, cerraron el corazón. Un corazón necio, un corazón soberbio, un corazón encerrado, un corazón prepotente, un corazón que dice no necesito de nadie, ¿verdad? Aparentemente están seguros porque Dios vive entre ellos, y ellos se ensoberbecen en lugar de ser amables con Dios y para sus hermanos. Son los que incluso cerraron las puertas del pueblo de Israel a los pecadores, a los paganos, a la gente sencilla, a los mismos samaritanos. Bueno, conocemos muchísima gente, ¿verdad?, a los cuales el pueblo judío, que se sentía tan predilecto, les cerró las puertas. Unos serán dignos y otros no, y muchos incluso no los dejaban entrar en el templo de Jerusalén. Pues para entrar al templo de Jerusalén se requerían muchos ritos, incluso de purificación. Ojalá que retomáramos un poquito esa conciencia cuando acudimos al templo, sobre todo ahora que ya se va abriendo un poquito las puertas de los templos para participar del banquete. Pues qué importante es prepararnos desde que estamos en casa y en lo que caminamos al templo, prepararnos como quien va a dejar un poco el mundo para entrar en religión, se dijo antiguamente, para entrar en ese diálogo de amor con el Señor, para venir a celebrar las bodas del Cordero. Eso es la Santa Misa esencialmente, ¿verdad? Las bodas del Cordero, el banquete regio, donde no hay un banquete más espléndido ni más rico, ni con mejores manjares, como lo ha preparado el Señor, el gran banquete. Y todos estamos invitados al gran banquete. En el pueblo de Israel hay toda una teología sobre el banquete, sobre el buen vino, ¿verdad?, sobre lo que es el pan hecho del trigo, que son las riquezas del pueblo de Israel, el cordero en sí mismo, que es el alimento fuerte, diríamos el platillo fuerte, el cordero, el vino, el pan, etc. Bueno, pues el Señor preparó, dice aquí en una forma muy espléndida, ¿verdad? Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras, los animales gordos, todo está listo. Y con gran entusiasmo se oye esa voz: vengan, vengan a la boda. El Señor se alegra con sus amigos, y el Señor se alegra con los suyos, y espera que los suyos vengan a Él, y lo dice con gran entusiasmo: vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Volvemos a decir lo mismo, ¿verdad? El pueblo judío no hizo caso.
Uno, dice aquí, se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se le echaron encima, los criados los insultaron y los mataron. Volveríamos a recordar esa historia de Israel, donde el Señor mandó un grupo de profetas y los mataron, los apedrearon, los corrieron, ¿verdad? Otro grupo, después de más profetas, etcétera, corrieron la misma suerte. Incluso nuestro Señor Jesucristo se los echará en cara también a los escribas y fariseos cuando dicen, ¿verdad? Sus padres mataron a los profetas y ustedes les hacen sepulcros muy bonitos a los profetas, ¿no? Quiere decir que están de acuerdo en el crimen de sus padres. Pues ahí, ¿verdad? El Señor habla con ese sentimiento, un sentimiento de un Dios encarnado, incluso muy humano, ¿no? Dice, entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieran muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Eso nos hace pensar que al final de los tiempos el Señor pedirá cuentas a su pueblo, empezando por el mismo pueblo de Israel, y te vamos a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con todos los mensajeros que yo te mandé? Pero nosotros no quedamos excluidos, al contrario, también estamos integrados, porque el Señor nos ha llamado desde el día de nuestro bautismo, precisamente para que nosotros seamos los invitados en esta ocasión y podamos participar del banquete. Te hemos invitado a que vengas al banquete y has cerrado tu corazón y has despreciado el banquete que el Rey ha preparado para su Hijo. Esto es una sentencia que escucharemos al final de los tiempos y que debemos de pensarla desde ahora. No desprecies la Santa Misa, no desprecies el banquete sagrado, no desprecies al Cordero de Dios, no desprecies la santa alegría del Hijo del Rey, no desprecies este manjar suculento, como lo refiere la Escritura, y nos lo dice incluso el profeta Isaías, ¿verdad? En la primera lectura de este domingo, ¿verdad? Donde nos habla de el gran día del Señor. El Señor del universo preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará de este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, es decir, la vergüenza de tu pecado, el paño que oscurece a todas las naciones. Ese pecado que oscurece nuestra vida como un mundo en tinieblas, el Señor viene como la luz que va a quitar y a correr las tinieblas del pecado, de la idolatría, de la maldad y de todas las trampas incluso que vienen del demonio para dañar a los hijos de Dios. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios se volcará lleno de misericordia, enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. Qué profecía tan hermosísima que la escuchamos incluso en la misa por los difuntos, ¿verdad? Donde esperamos encontrarnos en el monte santo del Señor, que en el tiempo de Isaías se refería al monte Carmelo, allá donde el gran profeta Eliseo, ¿verdad?, subió en profunda oración y contemplación para esperar la llegada del Señor, que se hizo presente en el viento suave y sutil, como un rocío fresco, ahí donde el Señor viene a refrescar nuestras almas después de los duros sufrimientos, ahí donde el Señor viene para hacernos partícipes de su gloria. Y el profeta Isaías en cierta forma habla del monte santo del Señor, y indudablemente se refiere al monte Carmelo, pero al mismo tiempo es una gran profecía porque se refiere también al monte Calvario, donde el Señor ha preparado ni más ni menos que al Cordero Pascual, el Cordero que nos habrá de alimentar por todos los siglos, el Cordero de Dios al que debemos de venir añorando estar con Él y comer de sus carnes y de su sangre. Esta es la Santa Misa, diríamos como tocando un poco, ¿verdad?, el tema del banquete. El banquete tiene la carne del Cordero inmaculado, virginal y santo. Y quien lo desprecia, claro que causa la indignación del Rey. Mira,
termina diciendo, pues mandó a sus tropas que acabaran con esos infames que incluso mataron a los criados y a los servidores, ¿verdad? Y prendió fuego. Ahí esta imagen que desde tiempos atrás se ha hecho como la imagen del infierno en el fuego que no se extingue. Muchos incluso, ¿verdad?, que dieron muerte, ahora querrán morir y no podrán. La misma muerte huirá de ellos y las almas quedarán eternamente atormentadas. Ni la muerte te quiere, la muerte te desprecia, porque despreciaste el banquete del Hijo del Rey. Qué terribles son estas palabras, hermanos, que debemos de ir despacio para entenderlas. Ven, ven Espíritu Santo, enséñanos a entender estas palabras tan vivas y tan profundas que nos has dicho hoy en toda la iglesia en este domingo. Y viene la parte segunda de este evangelio, que es verdaderamente ya la celebración del banquete. Pues la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Es como que el Señor le reclama, ¿verdad?, a los sacerdotes y a los ancianos y a los escribas y a los fariseos y a todos aquellos grupos que se hicieron enemigos del Señor y que incluso lo llevaron para entregarlo en manos de los enemigos, como lo había anunciado Jesucristo. Esos no fueron dignos. Salgan pues a los cruceros de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Es como abrir las puertas del pueblo de Israel para que vengan como invitados de todos los pueblos, que vengan de todos los pueblos, como lo canta incluso el Salmo de la gran celebración de hoy, ¿verdad? Que vengan de todos los pueblos. Y el Señor se alegra pues con nosotros, podríamos decir. El Señor nos hace participar por medio de la gracia santificante, que es como el vestido del alma, el vestido blanco y purísimo, el vestido que fue lavado y blanqueado en la sangre del Cordero. El Señor llamó y dijo que entren buenos y malos. Si todos somos invitados, el Señor no desprecia a nadie, el Señor no excluye a nadie, el Señor está esperando que vengas verdaderamente movido en la fe. El Señor está esperando que vengas con la misma esperanza de encontrar las riquezas del reino de Dios. Así es el reino de Dios, el que abre las puertas sin excluir a nadie para que vengan de todas partes. Pero dice que entre todos los que estaban ya presentes, el Señor vio a uno que no traía el traje propio de bodas para la fiesta. Y dice, un hombre no iba vestido con traje de fiesta. ¿Cuál es el traje de fiesta? Pues es después de haber pedido el perdón de nuestros pecados y de presentar nuestro corazón en la fe, con gratitud, con amor, adorando incluso al mismo Dios, ¿verdad? El Señor nos reviste con su gracia, el vestido de la fiesta. Y el Señor, viendo que aquel no traía el vestido propio, ¿qué quiere decir? ¿Venía acaso en pecado? ¿Cómo se te ocurre venir al banquete en pecado? Siempre lo ha predicado la iglesia antes de venir a recibir al Cordero de Dios. Anda, ve a purificarte, ve al confesionario, ve en el acto de humildad, ve a arrodillarte ante Cristo, sumo y eterno sacerdote, para que el mismo Cristo, levantando su mano y volcándose sobre tu alma, te diga: yo te absuelvo y te perdono de todos tus pecados. Si nosotros no vivimos eso en la fe, queridos hermanos, ¿cómo queremos participar del banquete? Y el Señor en el Evangelio es muy discreto, porque dice uno, no más uno. Y aún le dijo amigo. Volvemos a escuchar la palabra de hace 8 días, amigo. El que en el amor comparte su yo, ego, amigo. Comparto mi amor contigo. No le dice desgraciado, no le dice infeliz, no le dice atrevido, ni nada. Amigo, amigo. ¿Cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? Pero aquel hombre entendió su miseria, dice, y se quedó callado. No hay palabras. Entonces el rey vuelve a indignarse un tanto y le dijo a sus criados: átenlo de pies y manos. Es un atrevido, ya
ahí ya lo entendemos, ¿verdad? Arrójenlo fuera a las tinieblas, donde no está Cristo, están las tinieblas, hermanos. Y donde no está la gracia de Dios, hay tinieblas en tu alma. ¿Cuánto quisiera yo poder decir y comunicar, verdad? Y advertirle incluso hoy a los adolescentes, a los jóvenes: salgan de las drogas, no hagan caso al mundo, no hagan caso a las ideologías de género, no hagan caso a tanta porquería, porque todo eso nos deja en las tinieblas, llevará sus vidas a la ruina, a ser un despojo humano, ahí donde quedan idiotizados en la droga o corrompidos en su carne, en la prostitución, ahí donde incluso se mancharán sus manos de sangre en el crimen, en el robo, golpeando a tu hermano, quitándole la vida como un Caín feroz que se echa sobre Abel. Jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Hombres, mujeres, despierten, despertemos, no le hagas caso al mundo ni a las filosofías del mundo, hazle caso al Evangelio, ve a purificarte, vayan, recuerda el día de tu primera comunión, recuerda ese día tan hermoso en el que participaste por primera vez del banquete, lo recuerdas cuando entraste al templo vestido de blanco, recuerdas cuando viniste incluso como un día de fiesta que se alegró tu casa, se alegraron toda la comunidad. Anda, vuelve a la purificación, joven, no te corrompas en el mundo, recuerda el día del banquete del Señor, en el que participaste por primera vez en la primera comunión. Y termina diciéndonos: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Queridos hermanos, procuremos ser de los pocos, procuremos ser los agraciados, pero ¿cuántos son pocos para Dios? La humanidad entera son pocos. El Señor quisiera más almas. El Señor está sediento de los corazones nuestros. El Señor está sediento, y lo oímos gritar en la cruz, tal vez en medio de la asfixia porque le falta el aire, tal vez en medio de una sed que brota no de la lengua ni del paladar, sino de su corazón lleno de amor. Tengo sed de amor. Y yo sembré en ti, decíamos hace 8 días, uvas dulces, y a cambio de mi sed me diste hiel amarga. ¿Por qué? ¿Por qué me das amargura? Pero sin embargo, el Señor recoge nuestra amargura también y nuestros pecados. Entrégale al Señor tus pecados, entrégale tus amarguras, pero entrégale sobre todo tu corazón. Y vive intensamente el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Queridos hermanos, en este caminar de la fe, en este caminar hacia el banquete, en este escuchar la invitación del Señor, no lo defraudemos. No digas: luego voy, otro día, hoy no me nace, hoy no quiero ir, hoy que me disculpen, hoy estoy ocupado, hoy hay un juego, hoy viene la visita, hoy... No, eso lo pone el demonio, que te hace despreciar el banquete de bodas. No le des cabida al demonio tampoco, así como te digo que no le des cabida a las filosofías y a las ideologías del mundo, no le des cabida tampoco al diablo. Rompe tu pereza, rompe tu apatía, sal de esa depresión tan oscurante y ve al banquete donde está el Señor, que es luz, belleza, santidad, bondad, misericordia infinita. Vayamos al banquete y que la Santísima Virgen María esté siempre en nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.